Les doy la bienvenida a todos. Les presento a quien va a estar dando la clase de hoy. También los invito a prender las cámaras. Está bueno hablar con gente y no con nombres en negro. Así que los invito a prender las cámaras. Eh, les- Acá tienen presente con ustedes a Sonia Ramella, quien va a estar dando la clase de hoy. Sonia es doctora en ciencia política recientemente, así que celebramos su doctorado, con especialización en políticas públicas y amplia experiencia en gestión pública local, participación ciudadana y docencia universitaria, y fue distinguida por la UIM y ha publicado en medios nacionales e internacionales. La pueden encontrar en medios, en las páginas de Cultura Democrática y también lo vamos a estar publicando su perfil en el Google Classroom. Que es lo que me lleva a dar introducción a lo siguiente, que es, les voy a mostrar de ahora en más, vamos a estar usando lo que es Google Classroom, donde vamos a publicar todos los contenidos que se fueron viendo durante diferentes clases, las grabaciones, el material y tareas, o sea, algunas evaluaciones que son necesarias para obtener el certificado del final del curso. Les voy a Ujú, mostrar para que tengan presente. Acá se ve bien. ujú, sí. Perfecto. Este es el ciclo de capacitaciones online, es el Classroom. No sé si están o no familiarizados con esta plataforma, pero tienen acá lo que es el tablón. Funciona medio como Facebook esta parte, ¿no? Se van publicando Ujú, notas y acá como hizo Blanca, se puede comentar o no. Eso es a su interés. Y en la sección de trabajo de clase van a encontrar los contenidos de diferentes encuentros. La estructura, el primer encuentro, la grabación, el segundo encuentro, el tercer encuentro y el cuarto encuentro. Particularmente hoy vamos a estar haciendo algo más especial, así que ahora Sonia después seguramente se lo va a contar. Pueden ver las personas que están ujú, inscritas, etcétera. Eh, Mismo, para ingresar, si todavía hay alguno en el Zoom que no se ha ingresado, yo ahora voy a compartir por el chat el código de clase y el link de inscripción. La otra cuestión que aprovecho para invitarlos es esto que está acá. ¿Se, se está viendo? Perfecto, sí. ujú, Estamos realizando el curso Democratización y Sociedad Civil, herramientas para la incidencia pública entre Cultura Democrática, la Universidad Católica Argentina, que es una de las mejores de Argentina, y la Red por la Verdad y la Libertad, que es una red de ONGs de toda Latinoamérica. Los pueden encontrar, los pueden encontrar en redes. Ahora les voy a compartir el link a esto, que es un curso de 30 horas más o menos, 20 horas de clase, 10 horas de clase en vivo, 10 horas asincrónicas, 10 horas de trabajo, con el valor en dólares para quienes sean internacionales es aproximadamente de $130, pero Cultura Democrática está ofreciendo 100 becas, perdón, 5 becas del 100%, estaría bueno que fueran 100 becas, y Ojalá. 5 becas, y 5 becas del 50% por competencia general y a ciertos miembros de nuestra red de ONGs y de alumni otro beneficio aparte. Para aplicar estas becas, entran a este formulario Ujú, y ya entrando al formulario, acá tienen el cómo aplicar y es entregando un ensayo o un video, es un video de 3 5 minutos o una columna de ensayo de 1800 palabras. Toda la información sobre lo que es este curso la pueden encontrar en el link que ahora voy a compartir. 100% online, se puede realizar desde toda Latinoamérica. Hay docentes y autoridades muy importantes, personas con mucha relevancia, algunos de Primera Justicia que conocen bastantes, de Cuba, etcétera. Así que nada, dejo de compartir. Y ahora comparto por WhatsApp el link al curso, lo pueden reenviar, compartirlo, etcétera. Y la dejo entonces
a Sonia que continúe, Mm, ya dejo de molestarlos. Muchas gracias. Bueno, Lara, antes que te vayas y nos abandones, em, ¿te podés fijar si los chicos tienen acceso a los materiales, si lo están pudiendo ver? Sobre Exacto. todo Sí, sí, lo sí. que... Ahora se Perfecto. los... Pues si Ahora les... querés, por las dudas, lo que podemos llegar a hacer es compartírselos por otro medio en caso que ellos necesiten. Se los compartí todos por mail. Si a Perfecto. alguno no le llegó el mail, siempre puede comunicarse a... Esto, a ver, ya. Así que, Tengo- si no les llegó el mail o si no les están llegando las notificaciones, pueden enviar un mensaje a un correo a proyectos@cultdemocratica.org, que ese es el mail al que respondo yo. Ahí compartí el link de Classroom y ahora les mando el link del, del curso online. ¿Sí? Cualquier duda, acá a disposición. bueno, muchísimas gracias, Lara. Un gusto verte. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Estaba viendo un poco quiénes estaban, de dónde son cada uno de ustedes. Es la primera clase que me toca compartir. Y la verdad que encantada de poder trabajar sobre algo que me gusta muchísimo, que son las políticas públicas. Estaba viendo que algunos de ustedes ya tienen alguna experiencia vinculada al área, que han trabajado, así que obviamente además está decir que la idea es que ustedes participen, que me pregunten, interrumpan cuando quieran hacer algún comentario. Esta clase es justamente también destinada a esto, así que para mí es muy valiosa el aporte de cada uno de ustedes. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué hablar de herramientas comunicativas de políticas públicas? Y la verdad es que los que han pasado por la administración pública en algún momento, sabemos que para tomar decisiones, para hacer cosas y demás, hay necesidad de saber cómo comunicar, ¿sí? Y no solamente cómo comunicar hacia afuera a través de notas de prensa, discursos y demás, sino un problema grande que tienen las administraciones públicas es articularse hacia adentro, ¿sí? Lara les comentaba hace un ratito, yo me dedico más que nada a la gestión pública municipal y al menos acá en Argentina uno de los grandes problemas que tenemos es que la administración pública, el gabinete propiamente dicho, es un área totalmente desconexa, ¿sí? Donde en realidad lo que hace la Dirección de Salud Pública es completamente desconocido para el área de desarrollo humano, por decirles algo, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que tiene que mirarse es, a priori, la primera cuestión es cómo yo articulo esto. Y por otro lado, también lo que es importante es la articulación que hay con los órganos legislativos. Nosotros a veces cometemos el error o se considera que la política o lo que es el trabajo del poder legislativo no es tan relevante, sin embargo, vaya que es necesario conocer algunas particularidades respecto de las cosas que hay que legislar y sobre todo saber qué es lo que está haciendo el Ejecutivo para legislar mejor y qué postura tiene el Ejecutivo, sobre todo si yo soy de la bancada oficialista. Y si soy de la oposición, también tengo que saber qué pedirle y cómo pedirles. Entonces, en función de esto es que se me ocurrió que podía ser una idea interesante trabajar con ustedes distintos tipos de herramientas que se suelen usar, que se pueden usar y que ayudan a que las cosas fluyan al interior de la administración pública. Antes de meternos con herramientas propiamente dichas, sí me gustaría, sobre todo, no sé cuántos habrá de ciencia política, administración pública o carreras vinculadas a la temática, pero sí me parece interesante hacer un par de aclaraciones respecto de qué es lo que vamos a estar hablando, respecto de política pública en sí mismo. Primero, siempre importante, que repito en todo curso que doy de políticas públicas, si es una política pública, está metido algún órgano estatal, ya sea municipal o local, sea de un estado intermedio, sea el estado central, el estado nacional, pero siempre, siempre hay participación de alguna dependencia pública porque son los que de alguna manera tienen que tomar la decisión, son los responsables de lo que se realiza y por ende su rol puede ser diferente de acuerdo a los modelos, a las formas en que se plantea el trabajo,
pero siempre tiene que estar el Estado. Y la segunda cuestión importante a tomar en consideración es que si yo hablo de política pública, quiere decir que hay un problema, que hay una brecha, ¿sí?, entre una situación deseada y la situación real, que hay algo que resolver o mejorar. No existe política pública si yo no tengo nada que desee cambiar o que necesite cambiar. Entonces, ¿qué otra cosa importante hay que tomar en consideración? Primero, ¿no? Obviamente, una vez que uno dice, en la política pública está siempre el Estado y siempre hay algo que resolver, las cosas que uno va a poder hacer va a depender de acuerdo al lugar donde uno está. Una cosa es ser parte del Ejecutivo, ¿sí?, y estar dentro de un área que toma la decisión vinculada al asunto o al problema que se quiere resolver. Otra cosa es estar en el legislativo y dentro del legislativo una cosa es ser parte de la alianza de gobierno o ser la oposición. Obviamente también importan muchísimo las reglas de juego, no es lo mismo un régimen democrático, que en general estamos hablando en función de un régimen democrático, que un régimen donde no se respetan las reglas básicas de la convivencia, la democracia y la pluralidad, ¿cierto? Pero suponiendo que estamos hablando bajo las reglas de juego de la democracia, se supone que si yo soy parte del Estado, parte del actor del Ejecutivo o parte del Legislativo, voy a tener determinados roles. Y si yo soy un ciudadano, en realidad no es que hago política pública, sino lo que hago es incidencia en una política pública. Es decir, yo busco influir sobre una política, sobre un asunto en particular y tratar de posicionar determinado tipo de intereses, necesidades, perspectivas, etc. Entonces, esto es importante que uno lo tenga en consideración cuando empieza a pensar en política pública. Y después van a ver que dice modalidades. Y a lo que yo me estoy refiriendo es, sobre todo los que trabajamos en el ámbito de las políticas públicas desde la academia, desde las universidades, nosotros siempre decimos que para resolver un problema, ya sea disminuir la pobreza, ya sea crear una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, sea que quiero hacer una remodelación del espacio público, sea lo que sea que ustedes quieren hacer, hay distintos momentos en este proceso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está el momento de diagnóstico, por ejemplo, esa imagen de lo que ven ahí suele ser una típica imagen de un gabinete sentándose o una reunión de talleres de actores, donde yo siento a la sociedad civil, al sector privado, a todos los involucrados con una determinada política, y lo siento a poner de alguna manera en discusión y a ver cómo podemos acordar resolver determinadas cosas, ¿no? Entonces, eso es el diagnóstico, ver desde dónde estamos, cómo estamos partiendo. Un segundo momento que generalmente no hay mucha foto tiene más que ver con la toma de decisiones, que ahí sí es específicamente donde interactúa el Estado, ¿sí?, donde toman postura, donde eligen, donde priorizan sobre qué cosas van a estar trabajando. A posteriori suele estar lo que es la implementación, que es cuando ya se tomó la decisión, digo, bueno, perfecto, vamos a ejecutar cómo vamos a crear esta planta de residuos sólidos urbanos. Vamos a ejecutar la remodelación de este espacio público, vamos a crear las bicisendas, vamos a llevar adelante la política de capacitación, ¿sí? Entonces, ese momento también pueden intervenir los ciudadanos, ahí va a depender mucho de las formas, los instrumentos que tengamos previstos dentro de nuestra regulación. Y después está la evaluación, que es cuando ya se hizo la política, ya se cerró todo, y se supone que si yo hice un buen diagnóstico y tomé las mediciones respecto de dónde estaba cuando partimos, yo miro a dónde llegué, después de explicar la política, y veo si efectivamente cambió o no cambió la situación o qué cambió de esta situación. Entonces, cuando se habla del ciclo procesal de políticas públicas o del proceso de políticas públicas, hace referencia a estos momentos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque de acuerdo al momento en el que uno está, va a tener más predominancia determinado tipo de instrumento de política pública, ¿sí? Los que han pasado por el Consejo Deliberante, por órganos ejecutivos, saben también que, de acuerdo al tipo de políticas, de cosas que no nos interesa, también va a variar los instrumentos que vamos a usar, ¿sí?
Pero, por ejemplo, y a grandes rasgos, yo ahí lo que hice es una especie de resumen o de síntesis de las cosas que habitualmente uno tiene que más o menos tener una idea que existe, ¿sí? Los proyectos de ley, obviamente, es dominio del legislativo. Por supuesto que la ciudadanía, y acá dependemos mucho de la regulación de cada distrito, puede hacer iniciativas populares donde promueven un proyecto de ley y después podemos trabajar respecto de cómo se elabora un proyecto de ley, algunas cuestiones básicas y demás, ¿sí? Pero básicamente lo hace el Ejecutivo, suelen estar vinculados más que nada al diagnóstico, a veces en alguna evaluación, o en función de alguna evaluación para alguna modificación de algún proyecto o de alguna política preexistente, ¿sí? Los pedidos de acceso a la información pública están bastante más vinculados a la ciudadanía, es decir, yo soy el que, sobre todo para tomar decisiones, para hacer evaluación, para diagnosticar determinada cosa, muchas veces se le pide información. También se pueden hacer pedidos de información del legislativo hacia el ejecutivo, y el ejecutivo, se supone en teoría, tiene la obligación de responder en plazos y formatos que cada legislación así lo define, ¿sí? Después está todo lo que es la serie de informes, que uno podría decir, hay muchas maneras de referirse a ellos, tienen que ver con los informes de avance, informe final de ejecución, em, informe, lo que es un resumen ejecutivo, ¿sí? Cuando yo quiero hacer un diagnóstico de una política y quiero someter a discusión con actores, bueno, yo hago una síntesis de todo lo que está vinculado al problema que se quiere resolver, o por lo menos las cosas centrales, ¿sí? Estos documentos se caracterizan por ser bastante más extensos, están pensados justamente para, de alguna manera, informar la toma de decisiones, ¿sí? Y si son de avance, la idea, además de informar la toma de decisiones, tiene más que ver con cuestiones operativas, de tratar de modificar aquellas cosas que no están funcionando relativamente bien, ¿sí? Toda política, cuando llega el momento de implementar, tiene problemas. No importa cuán bien uno la haya diseñado, pero aparecen imponderables. Aparecen cosas de último momento. Aparecen problemas que uno no tenía previsto, ¿sí? La pandemia del COVID-19 significó un cambio importante en todas las administraciones públicas, desde la más avanzada hasta las más rudimentarias. Entonces, los cambios en las prioridades tuvieron que hacerse, las formas en que se ejecutaban las cosas también tuvo que variar. Sí, todo lo que es participación ciudadana, que es lo que yo más trabajo, también sufrió un cambio radical en esos tiempos. ¿Por qué? Porque cambia el contexto. Entonces, generalmente, cuando se habla de informes de avance, está visto para ver, bueno, dónde están los problemas en la ejecución de las cosas. Y después están las cuestiones más vinculadas a lo que es lo que vamos a estar trabajando hoy, son distintos instrumentos de cómo informar decisiones o cómo hacer para, de alguna manera, trabajar de manera más articulada, por decirlo de alguna forma, entre las administraciones públicas, las dependencias de la administración pública, en función de un objetivo en particular. Generalmente está lo que se conoce como los memos o los memorándum, ¿sí? Y lo que a veces suelen tomarlo como un nombre distintivo, que son los briefs legislativos. Básicamente, cuando yo le paso una instrucción básica respecto de qué es lo que se quiere hacer, qué situaciones en términos generales hay, cómo se remite documentación, etcétera. Entonces, esto como para que ustedes tengan una idea de qué cosas son las que habitualmente uno puede trabajar. Uno me dirán, bueno, ¿está el armado de expedientes? Sí, por supuesto. ¿Por qué no trabajo armados de expedientes? Porque el armado de expediente va a depender estrictamente de la legislación, en gran parte, en una muy buena, gran parte, en gran medida, de la legislación local. Entonces, en el caso de países federales como Argentina, además de la legislación nacional, uno puede encontrarse con que la forma en que se elabora un expediente varía a nivel subnacional, entre los niveles intermedios e inclusive a nivel local. Entonces, por esa razón, sencillamente nosotros no vamos a estar abordando esto, pero sí sepan que, por ejemplo, toda la cuestión de cómo se elabora un expediente, hay que sentarse a ver específicamente la legislación de cada distrito en particular. Bien, comunicar qué cosa es interesante o es importante identificar es, generalmente los memos, los briefs legislativos son instrumentos muy expeditivos.
Yo tenía un profe cuando estudiaba la carrera de ciencia política, allá hace unos cuantos años, que nos decía, en general un tomador de decisión no lee más de una carilla, carilla y media, con suerte te lee 2 páginas. Pequeño tema, ¿no? Porque uno tiene que escribir algo para que lo lean en 2 carillas. Entonces, ¿qué es lo que generalmente ocurre cuando uno tiene que hacer este tipo de cosas y de informar? Bueno, no es que uno no envía toda la documentación, de hecho, si hay un informe de diagnóstico, ¿sí? Del territorio, uno lo adjunta ese informe diagnóstico. Ahora, lo que también es verdad, yo no voy a pretender que quien toma las decisiones me lea las 80 páginas que puede tener un diagnóstico, ¿sí? Hay audiencias públicas, sobre todo para los que nos van a estar viendo después, cuando termine la sesión, que tienen en promedio 80 páginas. Las audiencias públicas, otro instrumento que generalmente se usa, y en Argentina, por ejemplo, se utiliza mucho para servicios públicos. Entonces, cuando hay que hacer cambios en los servicios públicos o hay que tomar decisiones importantes vinculado a eso, se llama y se convoca a la ciudadanía y a determinados actores que pueden estar involucrados o que pueden estar interesados para que justamente participen del intercambio, hagan observaciones y todo eso queda plasmado en un documento. Ahora, nadie lee esos documentos, o por lo menos no el tomador de decisiones, lo que no quiere decir que su equipo sí lo lea. ¿Qué es lo que hago con esto? Doy información básica. Si es un memo, generalmente es información al interior de la administración pública, sobre todo administración pública vinculada al Ejecutivo. Por ejemplo, yo le quiero contar desde el sector de obras públicas a deportes, que bueno, los días tal, el playón deportivo tal va a estar inhabilitado para determinado tipo de cuestiones. O por ejemplo, yo quiero pedirle a determinado sector que me diga, solamente obras públicas, qué medidas necesitas para hacer la ampliación del playón deportivo donde se va a jugar handball, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Generalmente lo que se busca es articular, generar información, es concreto, es muy conciso y está pensado en los ejecutivos locales. Los legislativos, en cambio, están pensados para interactuar en general entre poderes. Entonces, además de que uno tiene que en pocas palabras, ¿sí? Máximo 2 páginas en general, trabajar y decirles, gente, el problema es este, el estado de situación es esto, lo que también muchas veces se hace es mostrar cuál es la postura del Poder Ejecutivo en esto. Entonces, no es que uno dice, nosotros creemos que esto debe hacerse así. Sin embargo, uno muchas veces destaca, bueno, las líneas de acción que se han trabajado, cuáles han sido las prioridades, dónde están los problemas, las recomendaciones. Entonces, de alguna manera, eso es mostrar la posición del Poder Ejecutivo en torno a un problema. Las prioridades son una forma de mostrar ese posicionamiento. Y por supuesto, sí, está pensado como un evento, como algo de soporte. Si yo tengo que hacer recomendaciones, si tengo que hacer alguna observación importante respecto de un proceso, también se vuelca ahí. Es una forma de quien lee, quien recibe el documento, dice, ok, perfecto. Entonces me voy a encontrar con este diagnóstico en detalle, me voy a encontrar con estas recomendaciones debidamente fundamentadas y argumentadas y me voy a encontrar con este tipo de escollos o cuestiones que tenemos que tener en consideración cuando se legisle particularmente esto. Otro tipo de informes que es importante saber tiene más que ver con las minutas de reunión o las memorias, como se suele decir. Generalmente se usan, ¿vieron cuando veíamos en la segunda placa la foto de esa reunión? Bueno, las memorias se utilizan para eso. Es un registro de talleres, de reuniones, de conversatorios, que de manera sintética dentro de lo posible,
uno registra no solamente los participantes, el tema, la fecha, el lugar de convocatoria, sino que también cómo se han tratado los principales contenidos, las líneas de acción, las recomendaciones, observaciones y la agenda de trabajo futuro. Por eso se dice que más allá de que sirve para trabajar y para articular el trabajo hacia adelante, y sobre todo cuando no todos los actores pudieron estar en la reunión, sirve de memoria institucional. Porque al final del día, cuando yo agarro todas las reuniones, quiero verlas, quiero tener algún documento, más que un acta, que es algo formal, donde se dicen muy pocas cosas, la memoria lo que permite es, de alguna manera, explayarse y ver cómo fue todo el proceso en esa toma de decisiones. Por eso es algo interesante que ustedes traten de incorporar, ¿sí? Para gestionar no solamente la administración pública, sino en distintos ámbitos organizativos. Es algo que se utiliza bastante. Y después, como les decía hace un rato, lo que son los distintos tipos de informes generales, resúmenes ejecutivos y demás, donde directamente lo que ahí uno hace es describir por completo el diagnóstico en términos generales. ¿Qué es importante a tomar en consideración, digamos, cómo se arma un memo? Yo imagino que la gran mayoría de ustedes que ha participado y está en la administración pública, algo de esto entiende. Algo similar pasa como con los expedientes, digamos, cada institución, cada dependencia, cada área gubernamental puede ser que tenga determinadas características. Sin embargo, hay cosas que son comunes a todos. ¿Qué cosas son comunes? Toda la parte de información básica. Es un documento formal. Recuerdo en alguna ocasión en políticas públicas que les damos para que redacten memos a nuestros estudiantes, les decían no pongas un título, un asunto, un título que sea algo divertido, sarcástico, ¿sí? Con giros metafóricos. Digo, es un documento formal. Y es más, tiene que ser breve. Entonces el asunto, el título que uno hace, tiene que ser corto y que vaya directo a lo que yo voy a trabajar. Tiene que estar emitido por alguna persona que tenga algún rango, pertenezca a alguna dependencia y tiene que tener un destinatario que es un receptor institucional y se recomienda que también tenga fecha por una sencilla razón. Yo tengo que ver cuán viejo es lo que me están mandando. Si yo tomo decisiones, necesito saber si me quedé en el tiempo, si estoy desactualizado, si viene con demoras o dónde está en términos reales esta agenda. Entonces, tanto en el brief legislativo como en los memos en general, lo que uno va a tener es siempre esto de mínima. ¿Qué es lo que va a cambiar en términos generales? Es el contenido de lo que se va a trabajar. En un memo, si es dentro del ámbito del ejecutivo, basta con que esté lo que yo quiero realmente transmitir, ¿sí? Bueno, perfecto. Es sobre la política de ordenamiento territorial, es sobre la política de residuos sólidos urbanos, tiene que ver con una política de capacitación electoral, sea lo que sea, es el argumento central que es lo que yo quiero de alguna manera transmitir. Generalmente uno también dice, bueno, ¿con qué datos se trabaja? ¿Cuál es la postura? Todo eso tiene que ver con el contenido. Lo que va a variar es la forma en que yo lo voy a presentar. Va a ser los insumos que le voy a dar al legislativo o al ejecutivo de acuerdo a lo que a mí me interese pedir o me interese transmitir o coordinar, ¿sí? Porque algo que es importante tomar en consideración es que tanto el memo como el brief lo que permiten es coordinar acciones, es articular, es trabajar de manera coherente esto. ¿Qué otras cosas, además del contenido central, puede tener? Recomendaciones, lineamientos de acción. Bueno, en función de lo que hemos visto, se recomienda legislar tal punto. Se recomienda reasignar recursos de tal programa para, ¿sí?, tales fines. Se recomienda buscar financiamiento, reformular el programa, ¿sí?, o reactivar el programa que quedó suspendido post pandemia. Observaciones. Alguna vez me ha tocado participar de un taller de actores donde terminó en pelea entre los vecinos o con los vecinos y la administración pública. Si hubo momentos de tensión, si hubo grandes desacuerdos, si hay cosas que están inconclusas, también es bueno marcarlo.
quien legisla o quien toma decisiones tiene que saber si hay algún punto que genera discrepancia, discordia, tensión. Esas cosas también suele ser bueno tratar de transmitirlas de manera sucinta, delicada, ¿sí? Pero transmitirla al fin. Sobre todo en los legislativos, si yo voy a ser de la bancada oficialista y hay una postura que tenemos institucionalmente respecto a una política, es importante que la sepa el legislador, porque yo voy a tener que armar un discurso con el cual voy a tener que argumentar. Si tengo que argumentar que hay un programa que voy a momentáneamente redireccionar sus recursos para resolver otro problema prioritario, como ocurrió en la pandemia, es importante que sepan mis propios legisladores que eso es lo que no quiere lograr. Y por otro lado, lo que siempre se suele hacer es anexar documentos, ¿sí? Yo recién les decía, bueno, el memo es un resumen. Es un resumen en pocas palabras de todas estas cosas importantes que tiene que tener en la cabeza el tomador de decisiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente, cuando uno tiene que resolver una política, primero, no necesariamente la información existe, sino que hay que producirla. Entonces, en esos casos es interesante que uno, además del memo, acompañe información para poder argumentar, sostener y trabajar de la mejor manera la letra fina de las regulaciones, etcétera, que no lo va a hacer el decisor, pero sí se supone que lo hace su equipo de trabajo. Suponiendo que la información existe, lo que también ocurre cuando uno trabaja en el ámbito de las políticas públicas es que no existe un único registro donde está todo y un tipo y un único tipo de información. Lo más probable es que uno tenga información legal, por un lado, que tenga información de seguimiento presupuestario, por otra parte, que tengamos todo lo que tiene que ver con las planificaciones, los proyectos que se hicieron, todos los informes de gestión de un área, que se hagan informes de evaluación del programa externos y que estén a disposición de la ciudadanía. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Todo esto que estoy comentándoles tiene que estar en los anexos. Uno dice, bueno, una excelente práctica, y ahora vamos a ver sobre todo lo que es la última parte, digamos, ya de lo que es el armado para considerar este tipo de documentos, uno lo que tiene que hacer es enunciar todas estas cosas. Es decir, bueno, junto a este memo vas a encontrarte esta legislación, este documento, este informe de audiencia pública, esta versión taquigráfica, ¿sí? Todo lo que pueda ser de utilidad para la toma de decisiones tiene que estar. Y uno cuando eleva, ¿sí? a otro organismo, es importante que sea prolijo y que le diga qué le estás mandando. Por eso, generalmente yo les pongo anexos, dejo a título abierto, porque dependiendo de la naturaleza de la política, de cuán trabajada está, etcétera, puede ser que haya información como no haya. Para que se den una idea, el año pasado se había trabajado desde una universidad en la que yo daba clase de políticas públicas junto con la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una problemática que era sobre ludopatía infantil, ¿no? Es un tema que en Argentina implosionó el año pasado, ya venía esta situación de antes, pero toma notoriedad el año pasado. Y el problema es que las administraciones públicas no tienen información sobre la temática porque es algo relativamente nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Un taller de actores para generar información. Curiosamente, hubo que trabajar con notas periodísticas, con algunas legislaciones nacionales, internacionales, con denuncias y demás, pero no había información. Entonces, cuando se hizo ese memo, esa memoria institucional, lo que había era una primera síntesis y ordenamiento de la información para que ese ejecutivo pudiera tomar decisiones. Entonces, fíjense cómo el tema de los conocimientos, de los documentos y las cosas son importantes y que necesitan de cierto trabajo por parte de uno. Algo importante, más allá de la cuestión que hablaba hace un rato respecto de los títulos, es que el título de un memo lo que está mostrando es el problema, referencia al problema o la actividad o la información vinculada a lo que yo quiero de alguna manera transmitir. Por ende, conviene que sea un título corto,
que me digan pocas palabras de qué se trata para que yo pueda ubicarlo mentalmente respecto a qué cosa va a estar ordenando o me interesa a mí trabajar, ¿sí? Otra cosa importante tiene más que ver ya con estilos de redacción. Ustedes me dirán qué es algo breve, 400 palabras, no más que eso. Entre 200 y 400 es lo ideal para un memo, no más. Y en una frase, una única idea. Hay que evitar todo lo que tiene que ver con adjetivos, metáforas, construcciones, grandes cosas, palabras difíciles. Ustedes tienen que tener en cuenta que quien lee probablemente no tenga idea de lo que ustedes le están informando. Puede ocurrir que no esté en tema, que no conozca. Entonces, es mucho más sencillo si uno escribe pensando en que quien te lee, obviamente no para un ignorante completo, pues se supone que está trabajando y algo de esto entiende, pero sí una persona que no conoce sobre los temas que ustedes están trabajando y que están enviando información. ¿Y por qué se dice el orden de pirámide invertida? Porque siempre se pone al principio lo más importante y después de alguna manera se va detallando o se va abordando paulatinamente, con poca profundidad, pero sí se muestra en un pantallazo general qué es lo que va a estar acompañando esta información, ¿sí? Cosas importantes y sobre todo si uno va a estar armando una regulación, defina los términos que son relevantes. Si voy a hablar de ludopatía, digan qué es ludopatía, qué se entiende, de dónde y por qué. ¿Sí? Si voy a estar hablando de residuos sólidos urbanos o de planta de tratamiento, digan que es una planta de tratamiento. O al menos adjunten un glosario de términos. Capaz que no da para ponerlo en el cuerpo, pero sí tiene que estar en algún lugar. ¿Sí? Redundancia y ambigüedades. Y sobre todo, si yo voy a dar recomendaciones, tienen que ser recomendaciones muy precisas respecto de qué se quiere lograr. Recuerden que lo que queremos lograr es articular la toma de decisiones. Y sobre todo, cuando uno piensa en recomendaciones y habla de factibilidad, estamos pensando en proyectos que se van a terminar regulando. Hace muchos años acá se había regulado, se había hecho una propuesta de regulación respecto de una reforma electoral y recuerdo una autoridad electoral argentina riéndose y diciendo, jaja, hicimos un proyecto que es inimplementable. Bueno, eso no tiene que ocurrir. O sea, si uno va a dar una recomendación, es lo óptimo. Es lo mejor que yo puedo de alguna manera trabajar, acceder y demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesaría que hagamos? No sé si vamos a llegar con tiempo, pues nos quedan muy poquitos minutos. Sí, teníamos previsto que se organicen en dos grupos. Yo imagino que ahí Lisette está preparando las salas. Y acá estoy, Y de Sonia. alguna manera... Ah, Perdón. buenísimo. Sí, sí, lo que Si pasa es que querés, por lo menos, no quería crearlas ahora porque si los asignamos automáticamente, se van a ir se todas van. automáticamente y te dejo solita acá. Por eso estaba esperando como que dijera así, pero acá estoy. Está bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mientras vos lo creas, ya obviamente mucho tiempo no vamos a tener para trabajar en grupo, pues estamos menos cuarto Sí, prácticamente, pero sí me gustaría, más allá de que se vayan a las salas, que de alguna manera organicemos en dos grupos, presentemos las consignas que están acá y los materiales con los cuales vamos a estar trabajando para que ellos armen después una propuesta de memo y de brief de acuerdo al grupo que les ha tocado, si te parece. perfecto, por mí perfecto. Yo creo dos salas, los asigno Ujú. automáticamente y entro a cada una para dejarle un PDF a un grupo y el otro PDF al otro grupo. ¿Va? Perfecto, ¿sí? Yo Creamos. igualmente voy a entrar a circular en las salas para hacer algunos comentarios, consultas y demás, pero la Sí, claro. idea es a un grupo les va a tocar, ¿sí? Una audiencia pública que se hizo en el marco de un proyecto de inversión que tenía el Estado Nacional en una determinada área o región argentina sobre vialidad. ¿Sí? Se estaba haciendo toda una reforma de autopistas, rutas nacionales y demás.
y lo que van a ver ahí y que se les va a pedir es que ustedes adecúen el mensaje, que armen un memo, donde hay un subsecretario de Obras Públicas de ese municipio, que es Tandil, así se llama, que participó de ese evento, esa era la audiencia pública, y le tienen que contar al jefe, al secretario general del municipio, lo que se trabajó. Ahí tienen un poco, ¿no? Lo que se trabajó, lo que se trató, ¿sí? Lo que presentaron, etcétera, en formato de memo. Van a ver que se les pide cuando entreguen, que hagan la entrega individual, sobre todo para en términos de certificados, ¿sí? Que ustedes puedan de alguna manera acceder al mismo, pero obviamente como vamos a estar en grupos, la idea es que ustedes digan, bueno, ¿quiénes más estuvieron en el grupo con ustedes? Eso donde va a aparecer arriba en lo que es el encabezado de cada proyecto que ustedes entreguen, va a figurar esto y me van a redactar la propuesta de memo, ¿sí? Fíjense que yo ahí les estoy dando los datos y lean atentamente el documento. Yo igualmente voy a entrar con ustedes. Es un documento relativamente corto, tendrá unas 10 páginas promedio, como para que más o menos puedan encontrar de manera relativamente sencilla la información que necesitan. Eso sería en el grupo 1. El grupo 2 en realidad está más pensado sobre lo que fue la reunión de alcaldes, el C40, que se hizo en 2022 en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron alcaldes de distintas partes del mundo y se trabajaba sobre el tema de cambio climático. ¿Qué es lo que hice? Dije, bueno, mirando las comisiones que hay dentro de un órgano legislativo, en este caso la legislatura porteña, que es donde más información había respecto de las comisiones y demás, y lo que les voy a pedir es que miren ese informe, también es corto, tiene más o menos unas 7 páginas, y vean qué información puede ser interesante para alguien que tiene que legislar en una determinada comisión que tienen ahí, ¿sí? La de planeamiento urbano específicamente. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos dos documentos? Primero, fíjense quiénes son las autoridades que lo emiten y los que tienen que recepcionar. Y fíjense que esas autoridades van a tener de alguna manera intereses en particular, muy puntuales. En un caso van a querer informar determinada cosa, ¿sí? En un caso va a estar pensado específicamente sobre qué regular o qué legislar en materia de planificación urbana, y en otro caso van a estar muy pendientes respecto de, bueno, cómo puede afectar esta obra en términos generales al municipio. Entonces, toda la información que ustedes vayan a condensar tiene que estar pensado en función de quiénes son los interlocutores y qué intereses pueden tener. Por eso nunca un memo, nunca un brief legislativo es igual para cualquier comisión, para cualquier legislador, etc. ¿Se entiende más o menos la diferencia de lo que estamos buscando trabajar? ¿Sí? Cualquiera que quiera, siéntase libre de poder desmutear su micrófono y hablar con total libertad. Desde mi lugar, Sonia, para mí se entendió perfecto, pero me interesa que opinen los chicos. Pero bueno, si te parece, vamos a las salas y entro a Dale, mandar PDFs. Bueno, creamos. dale, más que nada para que ellos puedan verlo también. Sí, Blanca, Buenas noches. buenas noches. ¿Se oye? Sí, perfecto. Yo quisiera, ¿se escucha bien? Ok. Quisiera que me aclararan algo. La actividad del grupo 1 es un memo y la del grupo 2 es un BRICS. Exacto. Eso. Si te fijas, ahí está la O, consigna colgada. Tenés consigna o- actividad práctica grupo 1 y tenés ajá. el detalle. Lo mismo está en el Classroom. Esa misma actividad está colgada así. Y grupo 2 la consigna de la otra columna que tenés a tu costado. ¿Sí? Ok, está bien. Gracias. No, por favor. Buenas noches. Sí, Neibel. Y quisiera que, por favor, aclarara un poco más lo del brief legislativo. El memo lo Sí, tengo claro, pero con el brief legislativo sí quisiera, si no es molestia, que explicara nuevamente. no hay eh, problema.
Gracias. Si te parece, le pregunto a Francisco qué quería comentar o consultar y te Perfecto, explico nuevamente. perfecto. Gracias. No, por favor. En realidad, yo he entrado hoy al curso para mandarte saludos, querida Sonia. Ha sido muy gratificante todo lo que nos estás enseñando y era eso. Un abrazo grande, que estén bien. Hola, Francisco, muchas gracias. Bueno, a ver, el brief legislativo en realidad es como el memo, de alguna manera, pero lo que necesitas es, de alguna forma, tratar de hacerle llegar a un órgano legislativo información particular sobre un determinado programa y con la postura que vos necesitas que este grupo de alguna manera legisle. Por ejemplo, si yo necesito que se legisle en la Comisión de Educación, como yo les comentaba, sobre ludopatía infantil, una de las cosas que yo les voy a decir es, primero, la información que hay, segundo, lo que yo necesito como ejecutivo que se legisle, y tercero, qué recomendaciones dentro de esta legislación voy a incorporar para que esto de alguna manera pueda ser aplicable de la mejor manera posible. ¿Se entiende? O sea, la diferencia está no tanto en la estructura, no tanto en el contenido en sí, sino en el tipo de observaciones y recomendaciones que se va a hacer, en la finalidad con la cual yo voy a estar de alguna manera comunicando, trabajando o articulando con con otra área gubernamental. ¿Se entendió un poquito Excelente, mejor, Meibel? excelente. Sí, sí. Ahora, bueno, muchas gracias. No, por favor. Pero básicamente lo que hacen es ponerle un nombre distinto, más que nada para marcar esta distancia o esta diferencia respecto de lo que se espera para uno y lo que esperaría en relación al otro, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? No sé si tienen ustedes acceso a los documentos, si han podido entrar al aula virtual, ¿han podido entrar? Chicos, ¿alguno tuvo algún Sí. problema para entrar al aula virtual o, por favor, eso nos lo dicen y con total confianza vemos cualquier gestión para que sea más simple? Ujú. Veo que Blanca tiene la mano levantada. Adelante. Sí, quiero preguntarles algo. ¿Esta actividad del grupo 1 va a ser para allá? O sea, ¿ya la vamos a tener que entregar? ¿No hay chance para mañana? ¿O todo No, tiene que no, ser? tranquila. La idea cuál es? Que empecemos a ver hoy, a trabajar hoy los documentos con Ajá. ustedes. Yo iba a ir a las salas con ustedes para más o menos mostrarles, que vean, a ver cómo la lectura, que se amolden, se adecúen, porque cada documento se lee diferente. Y lo ideal sería que para la próxima clase, la próxima sesión, ya todo el mundo lo tenga entregado y que nosotros lo podamos corregir con un poco más de detenimiento, ¿sí? Está pensado para trabajarlo después asincrónicamente, pero sí quería primero presentarles si había una instancia para que pudiéramos dialogar mucho mejor, para que ya después cada uno lo pueda trabajar de manera individual, ¿sí? O sea, porque quiero dejar en claro que es que ya tengo la idea de cómo armar el memo según los pasos que tú me has explicado ahorita, pero yo Sí. recibí un correo hace ratico antes de entrar a la sesión por problemas de la conexión. El correo me llegó a las 6 de la tarde, hora de aquí de Venezuela, y No, no hay entonces en problema. medio que estaban asignando eso. No, la idea justamente es un encuentro muy breve, tenemos una hora, entonces, ¿qué es lo que hacemos en general? Presentamos alguna cuestión básica respecto de lo que es el instrumento, les presentamos los informes, los materiales con los que ustedes van a trabajar y la idea es, en función de lo que hemos visto, que ustedes armen una propuesta y una redacción. Pero como eso en general lleva bastante más tiempo, porque uno tiene que sentarse con calma a ver de qué manera lo redacta, qué cosas trabaja y qué no, la idea es hacerlo completamente sincrónico, que ustedes administren su tiempo, ¿sí? Y que después lo ideal sería que la próxima clase, antes de arrancar con el otro tipo de actividad, que podamos hacer una devolución general respecto a lo que ustedes tienen ahí, ¿sí? Ok, está bien, Obviamente gracias. se pensó en dos grupos y asignarles algo puntual para que todo el mundo haga algo. Ahora, si ustedes quieren hacer
las tres actividades que están ahí, excelente, ¿sí? Pues son tres cosas diferentes, con tres tipos de documentación diferente que van a estar trabajando. Pero de mínima, la idea es que por lo menos redacten uno. Sí, Hernando, veo que tenés la mano levantada. Sí, era para saber cómo sabemos en qué grupo estamos, en qué equipo estamos para hacer el trabajo. Y se supone que ahora Lisette les va a terminar de decir cómo quedó conformado Gracias. en la sala de breakouts. Claro, En función de estoy esto, esperando, perdón Sonia, estoy esperando a que termines como de despejar dudas y tal para crearlas y vamos todos. dale. No sé si alguien más tiene alguna duda o vamos ya directamente a la creación de los grupos. Bueno, vamos a la creación de los grupos y cualquier cosa en los Dale. grupos podemos seguir despejando dudas. Va. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Operativa o algo? Si no, bueno, buenas noches a todos, que tengan una excelente jornada, semana y estamos en contacto, ¿sí? Obviamente a disposición de cada uno de ustedes.